¿Cómo funciona? El ordenador es la herramienta de la edad moderna. Trabaja con imágenes, sonidos, números y palabras. Por suerte, también guarda el trabajo, así que cuando apagamos el ordenador no perdemos todo el material. El trabajo del disco duro que hay dentro del ordenador es guardar y recuperar información a gran velocidad. El disco duro es un sorprendente milagro de la tecnología informática. Puede almacenar cantidades astronómicas de datos. Es un aparato pequeño, pero increíble, que comprime muchísima información en un espacio ínfimo gracias a las poderosas fuerzas de la naturaleza. Bien, ¿y cómo funciona? Para entenderlo, tendremos que romper un ordenador. El disco duro tiene 5 partes principales. Un circuito impreso que recibe las órdenes del ordenador y controla el disco. Un motor eléctrico que hace funcionar el plato del disco duro a exactamente 7.200 revoluciones por minuto. El circuito impreso mantiene la velocidad constante. Y ahora viene la parte importante, los brazos accionadores que sostienen los cabezales de lectura y escritura. Los extremos de los brazos son abiertos porque justo en medio van las bandejas del plato. Pero los cabezales jamás tocan los platos. El espacio que hay entre los cabezales y la superficie del plato es 5.000 veces más delgada que un cabello humano. Los cabezales flotan en el aire que crean los platos al girar. Ese aire es esencial, ya que evita que los cabezales choquen contra el plato. Sería toda una catástrofe. Hablar de catástrofe no es una metáfora. A esta escala tan pequeña, el peso de los cabezales puede compararse con el peso de un avión 747. Un avión 747, con 100.000 pasajeros, volando a 100 kilómetros por hora y a una fracción de milímetro del suelo. No hay ninguna fricción que disminuya la velocidad, así que los brazos pueden mover los cabezales para escribir o recuperar datos hasta 60 veces por segundo. El motor que mueve los brazos es invisible porque es un sistema electromagnético impulsado por 2 fuerzas de la naturaleza, la electricidad y el magnetismo, que hacen que los brazos se muevan de delante hacia atrás por todo el plato a la velocidad de la luz. Después de hablar de los componentes, pasemos a los datos. Los datos se almacenan en el interior de unas pequeñas pistas concéntricas en la superficie del plato. Durante la fabricación se crean hasta 200.000 pistas en el plato. Cada pista está dividida en sectores. El mapa de las pistas y de los sectores que hay en el circuito impreso le dice al cabezal dónde tiene que leer o escribir exactamente la información. La superficie del plato es suave y brillante, pero si nos fijamos más de cerca, es algo más complicada. En la superficie hay una película magnética que memoriza toda la información. Los cabezales magnetizan las secciones microscópicas de la película y almacenan los datos empleando un código binario de unos o ceros. Cada 1 o 0 se llama bit. Los bits tienen más o menos valor según la orientación de su campo magnético, positivo o negativo. Pero es muy fácil acumular bits. Una fotografía de alta calidad puede medir 29 millones de bits y necesitar 12 secciones del plato. Parece gigantesco, pero en realidad, una grandiosa cantidad de bits puede caber en un sitio extremadamente pequeño. Cada centímetro cuadrado de la superficie del plato tiene 31.000 millones de bits. Eso sí que es ahorrar espacio. Un disco duro almacena y recupera una gran cantidad de información a velocidades que desafían la comprensión. Gracias al poder del magnetismo, la brillante superficie del disco duro puede almacenar el contenido de varias colecciones de enciclopedias o cientos de miles de imágenes con mucha facilidad. La verdad es que el disco duro es un maravilloso aparato de reducción que comprime montañas de datos en pequeños bits con tan solo pulsar una tecla. Esta obra maestra de la ingeniería ha sobrepasado las fronteras de la física, bit a bit. Identificación de tipos de disco duro para computadoras. Recuerda que una de las partes indispensables de una computadora es la unidad de memoria secundaria, como el disco duro, ya que en este se almacena toda la información del cliente,
además de contener el sistema operativo. Las computadoras actualmente utilizan dos tipos de disco duro, los IDE y los SATA, SATA 2. El estándar ATA-IDE, conocido como IDE, es la interfaz más utilizada para conectar discos duros y otros dispositivos de almacenamiento como CD-ROM o DVD-ROM a computadoras. Con la aparición del ATA serie, serial ATA, la clásica ATA-IDE ha pasado a denominarse ATA paralelo o Parallel ATA, o lo que es lo mismo, PATA. IDE y SATA son dos tipos de interfaces para la transferencia de datos. Ambas permiten que las unidades de disco duro compartan información con la memoria del sistema de una computadora. Se diferencian en términos de velocidad de transferencia, tipo de socket y tipo de cable. En la actualidad, el estándar SATA domina el mercado, haciendo que el antiguo estándar IDE quede casi obsoleto. A continuación veremos algunas de sus características. Ambas unidades, SATA y PATA o IDE, vienen en discos duros de 2.5 y 3.5 pulgadas, factores de forma para diversos usos, tales como computadoras de escritorio o portátiles. Velocidad de transferencia. La velocidad de transferencia de datos del disco duro IDE puede estar entre 66 MB por segundo, 100 MB por segundo y 133 MB por segundo. En contraste, los discos SATA transfieren datos a 150 MB por segundo. En la actualidad, hay dos variantes más recientes de esta tecnología SATA, SATA 2 y 3. Estos transfieren entre 300 MB y 6 GB por segundo, respectivamente. Revoluciones por minuto. Este valor determina la velocidad por minuto a la que giran los platos del disco. Los IDE pueden girar desde 4.800 revoluciones por minuto, 5.200 revoluciones por minuto y hasta 7.200 revoluciones por minuto. Los SATA pueden estar entre 5.200 hasta 7.200 revoluciones por minuto. Memoria caché. El disco tipo SATA es el único que viene con memoria caché, la cual es una memoria SRAM integrada en el cuerpo del disco duro SATA. Se utiliza para almacenar los datos que se han accesado frecuentemente. Así, cuando el microprocesador solicite un dato, la memoria lo ofrece y evita volver a buscarlo en el disco duro, agilizando de esta manera el proceso de búsqueda. Lo más común es que integren una memoria de 8 MB. Conector. Debido a su tamaño relativamente grande, las interfaces IDE son fácilmente distinguibles de sus contrapartes más pequeñas SATA. Los conectores IDE contienen 40 pines y los conectores correspondientes con 40 orificios. Estos están dispuestos en dos filas de 20 pines cada uno. Las interfaces SATA utilizan solo 7 pines alineados en una sola fila. Capacidad. Es la capacidad total de bytes o caracteres que es capaz de almacenar un disco duro. Su unidad de medida básica es el byte, pero actualmente se utiliza el gigabyte y terabyte. Para discos duros IDE, este dato puede estar entre 10 MB hasta 750 GB. En SATA, la capacidad del total de bytes que es capaz de almacenar un disco puede estar entre 80 GB y hasta 2 TB. Cable. Las unidades IDE utilizan un cable de cinta. El término proviene de que el cable es en realidad una serie de cables conectados lado a lado, lo que resulta en una tira larga y plana a lo largo del cual viajan los datos. Con este tipo de cable se puede conectar un disco duro y una unidad de CD-DVD a la tarjeta madre de una computadora. También puede conectar dos unidades independientes. Los cables SATA constan de un solo cable.
El cable es generalmente de color rojo y plano, en lugar de tubular como la mayoría de los cables. Alimentación. Para suministrar energía a los discos IDE se utiliza un conector blanco de 4 pines que parte de la fuente de alimentación. Para los discos SATA, el conector eléctrico es más pequeño y tiene 15 pines, los cuales son como se muestra a continuación. Disponibilidad. En la actualidad, la mayoría de las tarjetas madre instaladas en las computadoras nuevas soportan la interfaz SATA. Los fabricantes de computadoras actualmente fabrican pocas tarjetas madre que soportan la interfaz IDE. Esto es principalmente por la velocidad de transferencia. IDE transfiere a 133 MB por segundo y simplemente no puede competir con los 6 GB por segundo del SATA 3. Además, las unidades, utilizando el estándar SATA, suelen ser más fáciles de instalar y de gestionar en las tarjetas madre. Una desventaja que tiene el interfaz IDE es que por su diseño original, respecto a dos dispositivos conectados a un solo bus o cable de interfaz, tiene el inconveniente de que mientras se accede a un dispositivo, el otro dispositivo del mismo conector ATA no se puede usar. En algunos chipset no se podría usar ni siquiera el otro ATA a la vez. Ventajas de los conectores SATA y función de este sistema. En cuanto a velocidad, hay grandes ventajas, ya que la nueva interfaz comienza trabajando a 150 MB por segundo comparado con sus 133 MB por segundo como máximo en ATA, y actualmente el tipo SATA 2 con una tasa de transferencia de 300 MB por segundo. Otra de las grandes mejoras respecto al sistema IDE es el tipo de cableado que se utiliza, mucho más fino y aerodinámico, lo que permite que estos cables, al ser muchísimo más finos, faciliten el flujo de aire dentro de la caja al reducir su espacio utilizado, reduciendo el calentamiento de nuestro equipo. Otra ventaja de este tipo de interfaz es que permite hasta 1 metro de longitud en el cable, cuando en las conexiones IDE es de menos de medio metro. Respecto a las características de alimentación, trabaja con voltajes menores, por lo tanto, tiene un consumo menor de potencia. Además, no es necesaria la configuración Master-Slave tradicional, ya que las unidades SATA conectan una por puerto, indicándose en el setup tan solo cuál es el SATA al que se debe dirigir en primer lugar el orden de arranque. A continuación veremos cómo elegir un disco duro. Lo primero que debemos tener en cuenta al seleccionar un disco duro es ver qué tipo de tarjeta madre tenemos, si tiene conectores SATA o IDE. Si tenemos una tarjeta madre con puerto IDE y estamos seguros de que la BIOS es compatible con discos grandes, podemos optar por un disco duro que presente un mayor número de revoluciones por minuto. Así, este tendrá un mejor desempeño. Lo ideal antes de comprar un disco duro es preguntarse qué tanto de información voy a guardar o para qué lo voy a utilizar, además de considerar la capacidad, revoluciones por minuto y la tasa de transferencia de datos. Entre mayores sean estos dos últimos parámetros, mejor desempeño tendrá. Recuerda que si es SATA, también debes tomar en cuenta la memoria caché. En caso de que se instale un disco IDE en una tarjeta madre con conectores SATA, será necesario conseguir un convertidor de IDE a SATA. De igual manera, en caso de conectar un disco SATA en una tarjeta madre con conectores IDE, deberás conseguir su correspondiente adaptador.